Oye, además me encanta porque yo de verdad desde que nos conocimos, cuando nos tocó el año 2019 hacer Viña por primera vez y nos empezamos a conocer ahí, lo que más me sorprendió es lo buen papá que eras, lo preocupado por tu hijo, lo cariñoso, lo pendiente y súper como anticipado porque tú tuviste tuición compartida cuando Sí, todavía no era ni ley. sí, O había sido recién, no sé, pero tuviste tuición sí, compartida de manera muy anticipada que una semana contigo tu hijo, otra sí, semana con tu ex mujer. sí, sí, eso, bueno, yo me separé, yo creo que como no sé, a ver si yo no tengo tan buena memoria, pero al año y medio ya partí con tuición compartida. Al principio uno se va adaptando después de una separación y la verdad es que ha funcionado súper bien. Bueno, una semana en la casa de su mamá, otra semana en mi casa. Y yo creo que también eso les da una estructura a los niños y Mm. saben básicamente que esa semana que están con la mamá o con el papá va a ser esa semana completa y no van a haber cambios. Y también te obliga a ponerte de acuerdo porque la idea es que en una misma casa, o sea, en una casa suceda lo mismo que en la otra. Claro. Y no Porque, manipulen al uno, que es típico lo que pasa, que manipulan a uno en claro, versión al claro, otro. Es más son. fácil cuando los papás están separados. Claro, entonces nos pusimos de acuerdo ahí con la mamá, que nos llevamos súper bien. Entonces, lo mismo que ocurre en una casa, ocurre en la otra. Yo creo que yo soy medio más permisivo en algunas cosas por mi horario. Entonces, antes llego más tarde y ya ahí perdí el control. Pero al mismo tiempo, no sé, hemos como ido viviendo diferentes etapas. Cuando mi niño era más chico era distinto porque yo tenía otro tipo de horario. Entonces, llegaba muy tarde. Y eso, no sé, de repente llegaba, estaban durmiendo, porque yo hacía calle 7 en ese minuto, Mm, y terminaba el programa a las 8 de la noche, 8:30, claro. no me acuerdo, entonces llegaba a las 9, 9:30 de la noche y ya estaban durmiendo. Entonces eso era muy fome porque en el fondo llegaba y solamente los podía ver en la mañana. Mm. Entonces lo iba a dejar al colegio o al jardín y después me iba al canal. Y después me tocó una época en el último pasajero que era trabajar todos los domingos. Entonces también era fome. Entonces ahí aparecieron un poco las culpas posteriores de ¿Eres cómo. culposo? ¿Sabes que yo pensaba que no, después me di cuenta que sí? ¿Cómo? Porque esta pega tiene un tema con los horarios que es muy complejo, porque en el Sí. fondo nosotros trabajamos cuando la gente se divierte y Mm, cuando la gente trabaja nosotros nos divertimos. Esa es como más o menos es como el horario al revés. Y siempre he tenido como horarios medio extremos. Me pasó con el matinal, mm. que bueno, tú lo hiciste también, y me perdí muchas cosas que tienen que ver con los shows o actividades que hacen los niños en la mañana. Entonces la mamá me mandaba videos, pero no es lo mismo que estar ahí. Eh, Muchas cosas que de repente por horario en el matinal no podía estar con ellos. Y eso me empezó a afectar. Eso me empezó como. Entonces, al mismo tiempo ellos nacieron también con un papá en la tele y con una mamá también que trabajaba en la tele, pero detrás de cámara. Entonces sabían un poco las reglas, pero al mismo tiempo también yo creo que ese tiempo no se suple, se pierde nada más. Entonces yo trataba Mm. de compensarlo con otro tipo de actividades, tratar como de intensificar ciertos horarios, pero finalmente hay una cosa que es del día a día que se pierde y que eso hay que asumirlo. Entonces, después yo era muy culposo y después me di cuenta que tampoco ellos como Le que importó tanto. bueno, no, tranquilo, papá, si entendemos tu pega. Puta, qué Tírame las bueno, luquitas para ir a carretear. qué bueno. Y eso compensa. Sí. No, ahí me di cuenta porque era más el rollo que tenía yo. Porque uno también, bueno, yo creo que se autoexige en esa área. Yo tuve una mamá que siempre trabajó y un papá también que siempre Mm. trabajó, los dos. Súper choro tus papás. Sí, Un sí, amor. son espectaculares, pero además muy distintos entre ellos. Mi papá trabajó en Santiago, yo vivía en Viña, trabajó en Santiago durante 8 o 9 años, Ah, no sabía de eso. lunes a viernes en Santiago, llegaba los fines de semana. Ah. Entonces, mi papá muy liberal de pensamiento, pero muy conservador como en la parte Familiar. no familiar, sino como en la parte como profesional. Y mi mamá muy liberal en la parte profesional, de artista, pero muy conservadora de pensamiento. Es una mezcla, un charquicán. O sea, tuviste un menjunje más o Es que menos, son pero que funcionó bien. ¿Ah? todos muy distintos. Entonces yo salí de pensamiento más bien liberal, pero con una vida que pareciera más liberal, tengo ciertas cosas conservadoras. Sí, tenés Eh, súper harto apegos conservadores sí, y ordenado de sí, vida. sí. Puedes Entonces, tener sí. horarios desordenados. ¡Ay, la cara de pillo! No estoy tan ordenado, pero trato de ordenarme. Pero en el fondo, ahí aprendí ciertas cosas, fíjate, que los traslado ahora a esta época. Mi papá, cuando yo tenía como unos 8 años, ya se fue a trabajar a Santiago, unos 7 8 años, hasta por lo menos, de haber sido hasta los 16 17. Entonces, una época de mi vida que yo el lunes a viernes mi papá no lo veía, y ahí no había WhatsApp, no había nada, Ah, o pues más sea, no ahora había que mail, nada. Entonces mi no papá, había ni teléfono. claro, bueno, llamaba al teléfono en la casa. Entonces
yo esto me lo contó después ya yo de adulto, porque yo nunca sentí que mi papá no estaba en la semana. Y Qué él- bien lo hizo tu mamá. no, bueno, Sí. sí, pero ahí generé un apego ansioso con mi mamá. Pero independencia emocional, complejo de Edipo, claro, todo. Y maneja todos los conceptos, Claro, terapiadísimo. claro, no, estoy terapiado, claro. No, ya me hago como 3 vueltas. No, pero con mi papá y dije, pero ¿sabes que nunca sentí tu ausencia de lunes a viernes? Y me dijo, hace que yo ocupé una estrategia que me sirvió. ¿Cuál fue? Que yo llegaba del colegio a la hora del almuerzo a mi casa, en esa época, no sé, 2 de la tarde, yo era chico, y mi papá me llamaba por teléfono. Al teléfono de la casa. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Tú cómo te fue en el colegio? Bien, papá, ¿tenés tareas? Sí, ¿te portaste bien? No, puta, me castigaron, no, sí, ¿qué tarea tenés? No sé, ya. ¿Te almorzaste? Sí, ya. ¿Te lavaste los dientes? Sí, ya. Te llamo en la noche. En la noche me llamaba. Ay, qué Hola, ¿cómo te fue en inteligente. la tarde? Bien, ¿hiciste la tarea? Sí, ya. ¿Y jugaste? Sí, ya. ¿Y qué más? Ya. Bueno, mañana que te vaya súper bien en el colegio. Entonces yo hablaba a la hora del almuerzo y en la noche con mi papá. Entonces mi papá cuando llegaba el fin de semana no era el papá que llegaba como el fin de semana y que no podía enterarse. a enterarse de cosas, ni que tampoco como que, oye, mi papá no está toda la semana y viene ahora a pedirme cosas o controlarme, más bien al revés. Si yo me mandaba un condoro o no cumplía con algo, él lo sabía inmediatamente y mi mamá también se lo comunicaba. Entonces había un control, aunque fuera por teléfono. Entonces yo no sentía la ausencia, él estaba presente aunque no estuviera físicamente. Y eso yo lo he implementado en mis hijos, yo hablo todo el rato con mis hijos. ¿Por eso tú decías que eres tan parecido a tu papá? En ese sentido, sí, yo tengo una personalidad muy parecida a mi papá y lo he implementado con mis hijos. Término que mi papá, bueno, yo siempre he dicho, mi mejor amigo, mi socio, mi Ah. papá, yo gozo, disfruto mucho con mi mamá también, pero con mi papá tengo muchos puntos en común de personalidad. Y lo mismo hago con mis hijos, que también son muy distintos, entonces hablo mucho con ellos y voy hablando periódicamente de cómo estás, cómo te fue, hoy hiciste esto. Y también ya a esta altura del partido una cuestión mucho más adulta, donde sabes que uno tiene pifias, tiene cosas buenas, cosas malas, y ya te ven como un ser humano y no como un superhéroe, ¿cachai? ¿Pero no te han pasado alguna cuenta? Sí, por ¿Sí? supuesto, sí, sí. Pero no cuentas como en malas, sino que yo creo que me ven ahora como la persona que soy, con aciertos, con desaciertos. Me ven, yo creo, son capaces de ver mi interior, ver mis miedos, mis capacidades, cómo voy evolucionando, mis incapacidades de ciertos temas. Me han, me han abierto los ojos de cosas que yo como que daba por sentado, porque también nosotros somos como una generación intermedia. Mi papá era de una forma, nosotros somos una generación intermedia, mis hijos ya son de otra. ¿Pero en Entonces, qué te han abierto los ojos de cosas que tú no te habías dado cuenta, ponte tú? no sé, yo de repente como que asumía de repente que habían como conversaciones que no había que tener, porque eran como obvias, porque estaban educados así, porque lo habíamos conversado, lo habíamos asumido. Y la verdad es que tienen de repente necesidades de conversar temas que son súper profundos, que los escuchan. Porque me decían, me acuerdo, oye papá, tú el de tú a tú escuchas harto. Bueno, entonces empieza, escúchame. Po. Entonces decía, sí, pero soy tu papá. Po. Entonces, sí, pero escúchame. Entonces, de repente son todos muy intensos, somos todos muy buenos para conversar, para discutir. Entonces, hay visiones políticas distintas, hay visiones de vida distintas, hay realidades distintas. Entonces, una pega típica, bueno, separado, con hijos biológicos, hijos adoptados, con hijos haitianos, con diferentes profesiones. Entonces, es una cazuela más o menos grande. Po. No, tiene harto ingrediente. Sí, po.